qué suerte que soy orureña, nacida aquí cerca del cielo, al lado de mi mamita, la Virgen del Socavón. Virgencita de Oruro, mi reinita celestial, la más grande del mundo, como tú mi carnaval. No hay imperio ni reino que se pueda comparar. Los Andes son tu trono y el Sajama tu altar. Donde quiera que yo vaya, ahora ya te puedo ver. Tu mirada me acompaña y ya no me puedo perder. Y si un día las tinieblas envuelven a mi ser, muéstrame tu luz, mamita, y a ti quiero volver. Qué suerte que soy orureña, nacida aquí cerca del cielo, al lado de mi mamita, la Virgen del Socavón. Qué suerte que soy orureña, nacida aquí cerca del cielo, al lado de mi mamita, la Virgen del Socavón. 10 de la mañana con 20 minutos en todo el territorio nacional. Qué gusto saludarlos, qué gusto reencontrarme en esta mañana con ustedes a través de la red Causacho-Uncoca y por supuesto a través de las ondas de nuestra frecuencia modulada en La Paz, 98.8, y por supuesto a todas las emisoras que nos descargan la señal en esta mañana. Mañana medio nublada en La Paz, ¿no? Parece que va a llover, hay que abrigarse, es temporada de lluvias, ¿no? Febrero loco, dicen muchos. Y por supuesto con un matiz muy diferente. Estamos celebrando a la hermosa tierra, a la bendita tierra de Oruro, la capital del folclore, el poder de tus brazos, Oruro, en esta jornada. Ayer, obviamente, 10 de febrero, se ha celebrado lo que es la efemérides de la gesta libertad, considerada por muchos historiadores la primera revolución a escala latinoamericana, la primera gesta libertaria de Sudamérica. Sí, puede haber muchos debates. Lo cierto es que esta tierra es boliviana y esta tierra es una de las más importantes para nuestro país en el marco económico y por supuesto lo que nos convierte bolivianos. Se están desarrollando actividades allá en Oruro, está el presidente Luis Arce Catacora desarrollando estas mismas y por supuesto la celebración y la felicitación de todos quienes pues nos sentimos acogidos en esta hermosa tierra de Oruro. Así que iniciamos nosotros con tensión, por supuesto cantándole, haciendo ese homenaje musical a la hermosa tierra de Oruro. Por suerte que soy de Oruro, dice la canción, y eso representa eso. Un abrazo para todos los orureños en todo el territorio nacional, en el trópico de Cochabamba, allá donde nos sintonizan y por supuesto quienes nos están observando por las redes sociales, por el streaming, por la red multimedia Causacho-Uncoca y por supuesto en esa jornada ya de sábado. Listos para realizar el trabajo en esta mañana y por supuesto dedicarle este tiempito a la hermosa tierra de Oruro. Estaremos allá enseguida nada más yéndonos, viajando hasta allá con las actividades que se están desarrollando. Un fuerte abrazo a todos ustedes amigos, quienes ya se van sumando a la transmisión y por supuesto quienes nos están escuchando en la frecuencia modulada. Tenemos una agenda muy varia para hablar con ustedes. Vamos hablando ya un poco de las noticias que se han generado y por supuesto lo que ha sido noticia en horas de la noche, ¿no? Se ha enviado al señor Franklin Matador Mamani a la cárcel de San Pedro con 6 meses de detención preventiva. ¿Esto a razón de qué? En 11 de noviembre, un día después de que Evo Morales renuncia, estamos hablando de un día antes de la autoproclamación de Yanine Áñez, se han registrado incidentes en La Paz, movilizaciones por parte de sectores sociales que pues obviamente se han sentido choqueados por el golpe de Estado que se estaba produciendo en el país.
razón de que muchas zonas se han movilizado, y eso pasó en la zona sur de La Paz, en la zona del Pedregal, donde un grupo de policías fue a agredir violentamente a los hermanos de esta zona, y por supuesto terminó en la muerte de 3 personas. Eso está en un proceso de investigación, es evidente, pero no se tienen todavía quiénes son. Ya se tienen indicios, y para empezar, uno de los que ha formado parte de ese grupo es el señor Franklin, el Matador Mamani, como lo conocemos, el boxeador violento. Lo conocemos que es muy violento, tuvo un encuentro con un oficial de la Guardia Venezolana, ustedes recordarán, un discurso netamente político, por más que quieran decir que el Matador Mamani no es político, no tiene nada que ver con ese tema, eso es totalmente falso. Lo cierto es que siempre tuvo un discurso político, y lo dijo anoche también. Habló, dijo, esto es una injusticia, es una persecución, me están deteniendo por cuestiones políticas, hay un sicariato de la justicia, y al final dijo algo que lo delata, y enseguida lo vamos a escuchar. Dice, yo no me voy a escapar como Evo Morales. ¿Quién lo dice? Un político lo dice, ¿no? Es el discurso de la oposición, es el discurso de quienes hoy por hoy están detenidos. Lo dijo Camacho, lo dice Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, etcétera, etcétera, quienes son representantes de la derecha. Y ahora surge de un policía, entre comillas, suspendido ahora, quien dice que no se va a escapar como Evo Morales. Entonces, ¿dónde está el discurso de que yo no soy político, soy un perseguido político, yo no tengo nada que ver con lo que pasó allá? Eso es totalmente falso, ¿no? El discurso político en el señor Matador Mamani siempre estuvo presente. Lo dijo incluso en el juicio donde se lo interpeló, en el juicio de la policía. Él dijo, no, pero ustedes ¿dónde estaban? En el 2019 nosotros hemos salido. Totalmente una falta de respeto. Estaremos hablando de ese tema más adelante, y por supuesto viendo ahorita enseguida la prensa cómo lo refleja, porque ya entradita es titular de portada lo que ha sucedido anoche, y eso en el marco de las investigaciones de 3 muertes. La masacre del Pedregal en la zona sur de La Paz hoy está siendo investigada, y a este señor Franklin Matador Mamani, quien cobijó, quien acompañó, quien se vio en fotografías con Luis Fernando Camacho, hoy por hoy tiene detención preventiva en la cárcel de San Pedro. A ver qué titulan los medios de comunicación para hoy. Rapidito vamos a revisarlos. Por ejemplo, 24 horas, que es un diario obviamente en crecimiento, dice: juez ordena la detención preventiva para el Matador Mamani. Una de las fotografías de su principal portada. Principal fotografía: todos contra el dengue, más de 10.000 personas trabajarán en la minga, dice el titular. Otro, el alcalde Johnny Fernández pidió a los vecinos atender las brigadas de destrucción de criaderos, dice el periódico 24 horas, también dedicándole en su logo al Carnaval de Oruro. A ver qué dice ahora el pueblo. El presidente llama a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Lara será electo como presidente, eso ya lo sabemos. Enseguida el diputado Ángelo Céspedes estará con nosotros hablando sobre lo que está pasando en los pormenores del comité cívico. Principal fotografía: Lucho rindió homenaje a Oruro por los 242 años de la gesta libertaria. Acá en el periódico, ahora el pueblo, no se menciona lo que pasó con el señor Franklin Matador Mamani. Cae un diputado por conducir con su auto en estado de ebriedad. El señor Reinaldo Ezequiel, para empezar, no es diputado, ¿no? El señor Reinaldo Ezequiel es un activista, y por supuesto lo que haga lo hace en himnos de personal. Eso es evidente, no puedes vincularlo uno con el otro. No mezcles papas con habas, decimos en mi pueblo, ¿no? Dice también el Alteño: activan sello azul contra Luis Revilla. Esto, agentes de Interpol han intensificado la búsqueda del exalcalde acusado de corrupción. Lo hablábamos la semana pasada, usted se acordará, con la concejal Roxana Pérez del Castillo, donde decíamos qué pasó con el hotel ex Radisson, donde se ha alojado, se lo ha contratado para ahí guardar a quienes estaban enfermos, o mejor dicho, que descansen. Nunca se ha visto eso. Yo estaba enfermo, ni por si acaso me han dado una habitación por allá. Vamos a ver cómo surge la investigación contra Luis Revilla. Principal fotografía: Oruro, dice el periódico El Alteño. ¿Qué dice el Expreso Metropolitano? Abren las puertas de la Unidad Educativa Nacional Pentaguazú, esto en Santa Cruz, ubicado en el distrito 14. Principal fotografía de este diario. El País: gobierno admite falencias en la red vial fundamental en Tarija. La COP plantea una cumbre nacional por la reforma judicial. Hay 8 municipios, se transfirió más del 1%, dice el periódico El País. La Voz, ¿qué dice? 20 maleantes a patadas y puñetes asaltan una chichería, dice también los periódicos de Crónica Roja. La Razón, como titula para hoy: el litio generará este año ingresos por 576 millones de dólares. Fíjese ese titular.
El litio generará este año ingresos por 577 millones de dólares. Es una noticia muy grande para el departamento que hoy está de celebración. Hablamos de Oruro, pero también para Potosí. Esto en el marco de todo lo que se está acelerando en la construcción ya de la industrialización del oro blanco, como se conoce en el país. Hay que ponerse de acuerdo. No es nomás poner trabas, sino es de verdad que el litio hoy por hoy es lo más cotizado en el mundo, y no lo digo yo, revíselo en el internet, todo es eléctrico. Usted revise su casa nomás, su control, ¿con qué funciona? Baterías, su celular, su tablet, su televisión, etcétera, etcétera, hasta focos ahora, las caseras, aprovecho, le mando un abrazo a las caseras de todo el país, usan de focos con batería, de litio, ¿no? Todos usamos baterías. Principal titular, hablaremos de esto. El padre de Jorge Justiniano le pide que no vuelva al país, dice también uno de los titulares de La Razón. Santa Cruz pide declarar emergencia por el dengue. El matador Mamani a la cárcel por el caso Pedregal, dice el periódico La. ¿Qué dice el periódico? El periódico de Oruro también, la festividad, el logo incorpora ya los globitos, hemos pasado compadres. Y por supuesto la fiesta de este mes. La gobernación ha transferido más de 42 millones de bolivianos a los municipios, dice el periódico, esto en el marco de lo que compete la celebración de Oruro, y por supuesto Tarija fue aceptado como miembro del pleno del grupo GCF en México, dice el periódico. ¿Qué dice Página 7 para hoy? Como titula: solo 56 fiscales de 638 denunciados fueron destituidos. Las casas de cambio de La Paz suben el dólar a 6.95, dice este titular. ¿Cuánto está el dólar? 6.96 por si acaso. Esa es la tasa fija, 6.96. Para la compra, para la venta, eso varía un poco. 4 casos de alcohol y descontrol en el MAS en un mes, dice otro de los titulares. ¿Dónde están Suárez y sus 3 hijos? Justiniano se fue a Brasil y no volverá, afirma el periódico Página 7. Esto en torno al exministro de Yanine Áñez. Usted se acordará, el abogado Luis Fernando Camacho, quien fue el ministro de la presidencia por unos cuantos días, quien firmó el decreto de la muerte. Ese señor está en Brasil y su papá le dijo: no vuelvas, porque acá no hay Estado de Derecho. Lo cierto es que será en la impunidad. Bueno, lo veremos eso en el transcurso de esta investigación por el caso de golpe de Estado, y en el marco de cero impunidad contra quienes han firmado un documento que tiene su nombre y firma para masacrar al pueblo boliviano. Hablaremos de esto. La Patria, que dice para hoy: todo el mundo de pie te saluda porque nace tus cumbres a la luz, dice el periódico La Patria de Oruro. Residentes orureños en La Paz celebraron con música y danza una obra, de la obra maestra, dice La Patria para esta mañana. La Estrella del Oriente, rapidito lo revisamos, ultiman detalles para la minga por el dengue. El domingo suben a 10.000 el personal que se da desplazado. Suman denuncias contra Áñez y su gabinete, y el MAS pide alerta migratoria. Y es evidente, pero no es el MAS el que va a pedir la alerta migratoria, sino son todas las víctimas. Podemos politizar algo que tiene lógica y que tiene nombre y apellido. El decreto 4078, el decreto de la muerte, donde dicen que las Fuerzas Armadas como la policía pueden actuar de manera conjunta para ir a acribillar al pueblo, no es pues un documento de paz. Es un documento que acaba con la vida de más de 30 bolivianos. Y tiene que haber pues responsables. Si no, podemos hacer uso y desuso de nuestras fuerzas de represión. ¿Para qué? Para acabar con el pueblo. Lamentable la percepción de algunos medios de comunicación. El día que dice: el dengue nos obliga a coordinar la gran minga, basta discriminación, las licenciadas somos profesionales, dice una protesta de enfermeras que exigen mejores salarios, esto que se le estaría pagando como técnicas, dice el día. Y los tiempos: gobierno admite declive del gas por descuido en exploración. El dengue se complica por la demora de los padres, y el MAS presiona para deponer a Camacho en la gobernación. Enjuiciarán a Áñez por la rebaja del precio del combustible del avión, dice el periódico El Diario. Negar presidencia de Áñez es una afrenta a la historia. Fíjese el principal titular del periódico El Diario. Negar la presidencia de Áñez es una afrenta a la historia. Ustedes ya saben qué quiere decir esto. El Diario entonces reconoce a Yanine Áñez como una presidenta legítima y constitucional. Yanine Áñez hoy está en la prisión, en la cárcel, por haber violado la constitución política del Estado. Y el Diario dice todo lo contrario, ¿no? Negar la presidencia de Áñez es una afrenta a la historia, dice el Diario. Caramba, en los titulares de algunos medios de comunicación a esta hora de la mañana, cómo despierta todo el país y por supuesto cómo se está despertando en torno a la información que se genera en el país. Bueno, hay un poquito para que usted conozca las noticias de mayor importancia
y al respecto de lo que está sucediendo en el país y por supuesto con el análisis político que debe ser nomás. Y los medios de comunicación lo hacen. El Diario, Página 7, tiene sus miradas, ahí están los titulares, lo compartimos acá todos. No seleccionamos, ¿por qué? Porque usted tiene que conocer qué es lo que dicen. Respecto a Jerjes Justiniano, algo que se debe conocer es que el señor exministro de facto, salido del país, abogado de Camacho también, abogado de la manada, usted se acuerda del caso de la manada, la violación que se ha generado grupal contra una menor de edad, y quien estaba presionando por el lado político para que se libere a sus defendidos. Usted se acordará de ese caso, ¿dónde estará archivado? Voy a revisar más adelante para que usted también conozca. Pero la cuestión es que este ministro que ha firmado el decreto de la muerte, pues hoy está fuera del país. Y quien hoy por hoy no piensa hablar, porque su papá le dijo, no vuelvas acá a Bolivia porque te van a investigar. Uno, las acciones que uno hace tiene que cumplirlas. Y no estamos para socapar ni para pues gozar de impunidad en este marco. Esperemos que la justicia haga los trámites correspondientes para que dé su versión de por qué firmó, al igual que los otros ministros. Roxana Lizárraga, estaba el señor Zamora de Hidrocarburos, el señor Arturo Murillo, que ya está preso en Estados Unidos. Toda esta gente que ha firmado el decreto de la muerte tiene que responder el por qué lo ha hecho y si en algún momento pensaban o no decían lo que representaba ese decreto, ¿no? Lo dijo. ¿Y quién presentó pues el decreto el 11 de noviembre? O mejor dicho, el 11 de noviembre o el 12 de noviembre, si la memoria no me falla, fue pues el señor Jerjes Justiniano. Salió en una conferencia de prensa y decir, sí, nosotros hemos firmado este decreto, para nada puede ser considerado como una carta blanca para matar, y pum, el 15 de noviembre la masacre en Guayani, y pum, el 19 de noviembre la masacre en Sencata. Pues, entonces tienes que responder por lo que has hecho y por lo que has firmado en este caso. Son las 10 de la mañana con 35 minutos, amigos, realmente es un placer acompañarlos en esta mañana. Estaremos hablando de estos temas y más, pero también no podemos dejar por otro lado lo que sucede allá en el Perú, y para eso estamos ya en contacto directo con el congresista del Perú, nuestro amigo Jaime Quito. Si me confirman por favor el dato, todavía me dicen que no ha entrado, pero enseguidita vamos a enlazarnos ya hasta el Perú para conversar un poco la situación de lo que está pasando allá, entender qué es lo que sucede, qué es lo que se está llevando adelante. Hay una masacre de más de 60 personas allá en el Perú y por supuesto las idas y las vueltas. Un congresista que dijo la huipala es un mantel de chifa, etcétera, etcétera, y eso sin duda es intolerable por las mismas autoridades. Permítame un segundito, vamos a hacer una brevísima pausa musical para que puedan conectarse el congresista del Perú, y enseguidita nada más estamos ya con el congresista Jaime Quito para hablar de la situación del Perú, qué es lo que pasa en el Perú, qué es el indicio de la hermandad que tenemos entre ambas naciones y los dichos, los diretes, de todo esto, hablando con quien realmente conoce lo que sucede en el Perú. Deme un minutito, enseguida retornamos con esta entrevista. Virgencita de Oruro, mi reinita celestial, la más grande del mundo, como tú mi carnaval. No hay imperio ni reino que se pueda comparar. Los Andes son tu trono y el Sajama tu altar. Donde quiera que yo... Bien, continuamos con más de su revista Contención a esta hora de la mañana a través de la radio Causachun Coca, sin duda con temas que nos interesan, y como patria y por supuesto como hermanos que pertenecemos a esta Sudamérica, la patria grande. Estoy en contacto directo ya hasta el Perú con el congresista Jaime Quito del Partido Perú Libre, él también representativo de Arequipa ya, y para entender un poco la situación del Perú, qué es lo que está sucediendo, qué ha pasado en estos últimos meses luego de la aprehensión del expresidente Pedro Castillo, y por supuesto entender por qué se ha hablado tantas cosas, incluso han resonado
y han hablado de una posible guerra, etcétera, etcétera, pisoteando la huipala, y hay que entenderlo, y hay que hablarlo con los hermanos peruanos. Congresista Jaime Quito, qué gusto saludarlo en esta mañana desde Bolivia para la red Causacho en Coca y para todos los medios de comunicación que nos descargan en el mundo. Es un placer conversar con usted en esta mañana. Bienvenido. Ante todo, muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas de Bolivia. Creo que los pueblos de Latinoamérica tenemos un destino y una historia común. Lo que está pasando en el Perú no es más que el despertar. Congresista, lo escuchamos clarito. Congresista, se ha escuchado y se ha visto mucho y se ha seguido por medios de comunicación de allá, pero por una prensa que en algún momento ha escondido lo que estaba sucediendo allá, hablando de un golpe de Estado que Pedro Castillo le había dado al Perú. Dina Boluarte asume la presidencia de manera ilegítima y se han manejado tantas versiones. ¿Qué debe entender el pueblo boliviano frente a lo que ha acontecido en el Perú el 2022? ¿Es realmente verdad que Pedro Castillo le ha dado un golpe de Estado? ¿Es verdad que Dina Boluarte ha asumido constitucionalmente? Acá los bolivianos lo conocemos muy bien, porque usted sabrá que el 2019 se ha producido un golpe de Estado acá y una senadora se ha autoproclamado presidente. Entonces, vamos entendiendo un poco, pero no de manera concreta y precisa lo que sucede en el Perú. Mira, es que legalmente pueden pasar muchas cosas. Lo concreto es las relaciones de poder que existen en cada uno de los países y el papel que juegan también algunas potencias y también los medios de comunicación de cómo quieren hacer ver todo este tema. Primero, hay que conocer que la historia de nuestro país está enraizada en una permanente y constante división y discriminación en el que hemos visto que unos cuantos sectores son los que se han ido beneficiando y los que se han ido enriqueciendo a lo largo de todos estos años, y una gran mayoría se ha visto perjudicada y no ve resolver sus problemas, no ve que se le dé la igualdad de oportunidades. Educación, salud son casi inalcanzables, o de que muchas veces ocurre que tienes un título pero no lo puedes, no puedes realizarte como profesional. Estamos en una situación en la que las pensiones están cada vez más bajas, los sueldos, no hay generación de puestos de trabajo. O sea, hay un problema estructural. Y este problema estructural, la población entiende que los gobernantes que ha ido poniendo a lo largo de todos los años o décadas a través de las llamadas elecciones no han logrado resolver. Entonces, el problema no es un tema simplemente, no es solamente el Ejecutivo y el Legislativo, que son las principales herramientas focalizadas, pero que también es toda la estructura del Estado que ha colapsado porque no ha logrado resolver esos problemas que la población tiene. De ahí que hay una raíz que se ha venido cada vez más acumulando con la pandemia, en la que hemos tenido 250,000 muertos, una encerrona, una crisis económica y también un tema que la población no podía acceder a la salud. Entonces, y ver que había una reactivación económica donde solamente se beneficiaban los de siempre, teniendo como excusa de que van a beneficiarse algunas microempresas o pequeñas empresas. Pero al final siempre eran los que son grandes con un rostro de mediano. Entonces, hay esos problemas que se han venido arrastrando y que hoy la población pretende cambiar con un nuevo candidato, con un nuevo rostro, que en este caso representa a Pedro Castillo, que tenía un programa claro de respecto de lucha contra lo que significa estas políticas neoliberales, poder cambiar la Constitución, poder plantear un nuevo esquema de sociedad que realmente Pedro tampoco aplicó. O sea, en el año y medio no logró avanzar al cambio de Constitución, no logró avanzar a luchar contra las políticas neoliberales, debido también a que se tenía un Congreso donde estaba la mayoría de la derecha, donde la única agenda que tenía era el tema de la vacancia, la interpelación a congresistas, a los ministros, o el tema de la censura a ministros. Era la única agenda que tenía el Congreso, y desde ahí empieza a tramarse todo un proceso de cómo desestabilizar el gobierno de Pedro y de cómo también sacar a Pedro del gobierno. Y lamentablemente Pedro tampoco pudo consolidar
con los diversos sectores sociales, políticos, culturales, sociales, ¿no? de la población, pero al final de cuentas la población logra entender que pone a un candidato y luego le sacan, ve como una cuestión también de rechazo, pero todo eso de alguna forma significa lo que quiso hacer y no le dejaron hacer, ¿no? Entonces eso es lo que simboliza. Y ahora respecto al tema del golpe y todo esto, justo ese día, el 7 de diciembre, se iba a discutir la tercera vacancia, que nosotros decimos que no iba a tener los votos la derecha porque requerían 87 votos de los 130, pero ocurrieron un conjunto de hechos que aún todavía en el transcurrir del tiempo se lograrán ir evidenciando lo que realmente ocurrió, pero lo concreto es que no se concretizó esa intervención que discursó Pedro Castillo, pero lo que sí ocurrió es que en el Congreso no se aplicó el reglamento porque decía que una vacancia como la que se había planteado requería no 87 votos, sino necesitaba 84 y solamente tuvo 101. No, como no permitió o no hizo que Pedro Castillo pueda ir a defenderse al Congreso, fue una cuestión rápida, pero necesitaba 104 y solamente tuvo 101 votos o 102, si no mal recuerdo. Entonces, ese es el tema administrativo o legal, pero lo concreto es que políticamente hoy la población ha emprendido una lucha no solamente meramente reivindicativa de una obra o de un puesto de trabajo, sino una lucha política en el sentido de que se va planteando cambios estructurales que se deben ir dando en el país, y ya se está 2 meses en esto, tenemos 60 muertos, y la única dictadura, el único golpe que hoy se ve objetivamente es el gobierno que se tiene actualmente, porque tenemos estados de emergencia, tenemos estados de sitio, en vez de que los militares vayan a atender a la población que en estos momentos está sufriendo producto de las lluvias y los huaicos, que tenemos también ya 17 muertos en Arequipa, está reprimiendo. Ayer ha habido una represión en Puno, Juliaca, y también en Apurímac, en una de sus provincias. Entonces, bajo ese esquema, evidentemente tampoco no se va a poder resolver absolutamente nada. Congresista, nos ha dado un panorama para que todos los bolivianos que están escuchando esta mañana entendamos y comprendamos qué es lo que realmente está pasando en el Perú. Y uno se pone a pensar, congresista, si bien la fórmula en un principio era Pedro Castillo, Dina Boluarte, el país le ha apostado a esta dupla y a esta fórmula. ¿Qué pasó? Dina Boluarte hablaba de izquierda, incluso en algún momento saludaba y denunciaba el golpe de Estado que había pasado en Bolivia, y los tweets que los reflejaba en sus redes sociales, condenando lo que había pasado en Bolivia con la asunción de Yanine Áñez de manera ilegal, que se ha logrado consolidar en un gobierno de facto. Pero el rostro ha cambiado de Dina Boluarte, ahora tratando a aquellos pueblos que usted hacía mención de manera muy despectiva, calificándolo de terroristas, un grupo minoritario. Prácticamente todos los días le hacen la consulta si va a renunciar o no, y ella responde que es un grupo bastante minoritario, son los grupos radicales, tal y al mero estilo de Yanine Áñez en Bolivia. Bueno, ese es el criterio que tienen todos los de la derecha, de ningunear a la población, simplemente tratar de cansar el movimiento, hacer querer ver como si esto simplemente fuera de unos cuantos que desconocen a este gobierno, y no es así. Han salido encuestas y van señalando que el 75% de la gente quiere la renuncia de Dina Boluarte, un 74% va planteando el cierre del Congreso, un 73% el adelanto de las elecciones y un 69% que la población se le pueda consultar si quiere o no una nueva constitución. Entonces, lo que hoy están buscando es simplemente ningunear todo este movimiento que se está desarrollando y gestando en todo el país, que tarde o temprano va a tener que cambiar la correlación que hoy existe
porque el Ministerio Público que teníamos antes, o que estaba, o que, mejor dicho, con Pedro Castillo, entraba cada rato a Palacio de Gobierno para hacer investigaciones. Hoy tenemos 60 muertos y nada de eso ocurre. Teníamos los medios de comunicación que estaban al día respecto a quién entra y quién sale de Palacio de Gobierno, y también señalando que todos eran pues una tira de incapaces o tal o cual cosa, que estaban contratando a sus familiares, pero hoy están saliendo denuncias que ministros o premier, como en este caso lo que nosotros hemos denominado el gabinete de la muerte, el que preside, también tendría algunos familiares contratados. Se está cometiendo ese tipo de delitos, hay un conjunto de actos, pero vemos que los medios de comunicación han callado totalmente estos temas. Sectores también en este caso de la derecha del Congreso, antes teníamos permanentemente asediando al gobierno y hoy están totalmente complacidos con este régimen que tenemos. De igual manera, el caso de la Iglesia Católica o de la CONFIEP, que es el gremio de los empresarios aquí en el Perú, han quedado totalmente callados en esto, y eso es lo que de alguna manera permite que Dina Boluarte sale en cada conferencia de prensa a retar a la población y decir que ella no va a renunciar porque se siente fortalecida por ese lado. Pero lo concreto es que la población también en estas demandas que se está planteando, que son por cierto demandas políticas, cuando el pueblo hace política, ahí sí lo terruquean, ¿no? Recién empiezan a decir cuál es tu demanda, cuál es tu obrita o qué cosita estás pidiendo para dar siempre las migajas. La población se ha cansado de tener migajas que están totalmente corrompidas porque las obras están paralizadas, millones que se van, las empresas privadas van haciendo arbitrajes, que hemos perdido todo tipo de soberanía, hospitales que están totalmente a medio construir, e igual colegios, todo lo demás, la corrupción ha campeado por todos lados, y ese es o mejor dicho, el aspecto político que tenemos en estos momentos, y la población ha dejado de creer en ese tema. Está pidiendo o está planteando, a mi modo de entender, es que aquí tenemos que hacer cambios profundos, que primero parte por cambiar a todas estas autoridades que tenemos, pero eso estoy completamente seguro que no va a quedar ahí, porque la población ya empezó a hacer política, y eso va a pasar con también acompañar de la convocatoria a una asamblea constituyente que nos permita refundar el país y también dar los destinos a la población hacia dónde encaminamos para poder conquistar los derechos que siempre han sido vulnerados a lo largo de tantas décadas en nuestro país. Congresista, ¿usted calificaría esta agresión y esta arremetida a los sectores marginados, quienes hoy buscan representación y, por supuesto, más allá de ella, decisión en el poder político? ¿Lo calificaría usted como un acto racista, discriminador, a partir de los comentarios que hacen? Congresista, hace una semana ha vertido comentarios totalmente desafortunados respecto a la huipala, que es un símbolo patrio en Bolivia. Usted lo hemos visto también en redes sociales, defender esta posición, porque más allá, porque al parecer el congresista peruano, sin ánimos de ofender a nadie, por supuesto, no ha comprendido que la bandera de la huipala no representa una nación, representa a los pueblos históricamente marginados, y más allá del trasfondo histórico, que obviamente lo tiene, ha desmerecido un símbolo que representa rebeldía, que representa resistencia, sobre todo para nuestros pueblos aymaras. Congresista, hablo del congresista fujimorista, el congresista Juan Carlos Lizarzaburo. No hay una comprensión, no se ha logrado entender, congresista, la unidad que debe llevar el pueblo peruano, al igual que el pueblo boliviano, entre campo y ciudad. Le decimos acá campo a las áreas rurales, y la ciudad, hablamos ya de las ciudades desarrolladas, las metrópolis. ¿Se ha logrado romper ese ciclo, o el racismo y la discriminación continúa campeando también en el Perú? Mira, el racismo, lo que denominan también clasismo, y la discriminación es parte de la sociedad actual. Esto no viene solamente de estos últimos años, viene un desencadenamiento desde la colonia,
y que lamentablemente la República no ha logrado resolver estas grandes diferencias, estas brechas, que solamente ha visto al cholo, o antes llamado indio, o al serrano, como se llama aquí, con un total desprecio en el cual solamente requerimos su fuerza de trabajo para que nos hagan determinadas cosas, o tenemos que sacarles de las tierras para poder explotar sus minerales o explotar su petróleo o su gas. Y los caras, como ustedes llaman, aquí lo podemos, Sí. aquí han tenido o tienen un término más bonito, más rimbombante, que son empresarios, que nos dicen que son los que ellos con las inversiones están generando puestos de trabajo, que estamos teniendo un crecimiento económico. En el gobierno del 2006 al 2011 nos decían que íbamos a entrar a ser una potencia mundial, al primer mundo, pero sin embargo fue todo eso parte de la propaganda, en el cual nos llevaban a decir que había crecimiento económico, pero solamente para el bolsillo de unos cuantos. Pero las grandes mayorías siguen totalmente olvidadas, por más que hayan sido desplazadas del campo a la ciudad, y eso no ha significado la solución a las grandes brechas, y dentro de esas brechas los problemas también culturales, raciales, que más bien, muy por el contrario, se han consolidado y que ahora se ha expresado en esta resistencia de la población, se han ido profundizando. Y no solamente un congresista, sino también otros sectores han ido evidenciando esta situación de menospreciar a una población que tiene toda una tradición cultural que representa lo originario del Perú, con cuestiones no solamente culturales, sino también lo que significa el AINE, algunas costumbres que significan la solidaridad, el apoyo mutuo, el ver por el otro, ¿no? El velar por el otro, que aún todavía mantienen esas tradiciones culturales, pero que también significan ir construyendo una nueva sociedad. Entonces, eso no se ha logrado aún resolver en nuestro país. Son todavía cadenas que estamos arrastrando y que evidentemente se tienen que ir resolviendo en la medida que vayamos planteando estas salidas, no solamente políticas, sino también salidas al tipo de sociedad que queremos construir, y eso tiene que ser con participación de los distintos y diversos sectores, y también nacionalidades que podamos tener en nuestro país, que aún mantienen una cosmovisión o una forma de ver el mundo. Congresista, sin duda, la unidad y el crecimiento de Sudamérica es un sueño que tenemos absolutamente todos los latinos, es de crecimiento y de convertirnos en potencia. Lo hemos visto al expresidente Evo Morales asumir un liderazgo que sin duda es muy importante para nuestro país, pero sobre todo en la representación también de nuestros pueblos marginados a nivel mundial. Eso no se puede desconocer y lo reconocen así en todo momento. Allá en Perú ha surgido una controversia en torno a las declaraciones que ha hecho el mismo Evo, en defensa de ese pueblo marginado, en defensa, porque si hay alguien que conoce de manera directa lo que ha sucedido o lo que está pasando en Perú, es él, que ha participado en reivindicaciones históricamente en Bolivia y que no puede dejarse y quedarse al margen mientras están asesinando a un pueblo que ha sido históricamente olvidado. ¿Le parece a usted correcto que a Evo le hayan puesto este tipo de disposiciones de evitar el ingreso al Perú, de no permitirle el ingreso al país? Lo hemos visto visitar encuentros, congresos también con las organizaciones sociales de allá. ¿O qué mensaje le quieren mandar a los pueblos de América Latina a través del gobierno de Dina Boluarte? Mire, lo que ocurre es que aquí la derecha, los grupos de poder, lo que quieren es tener chivos expiatorios, es decir, que están siendo financiados o armados por hordas bolivianas, que los ponchos rojos, que están enviando armas de diverso calibre, y también han enviado espías para poder azuzar y de alguna manera generar este tipo de movimiento. Yo creo que eso es primero es querer simplemente echar la culpa a otros de las responsabilidades que tienen. Y lo más importante, me parece, es querer simplemente
desprestigiar las verdaderas luchas que tiene la población y también insultar la inteligencia organizativa y de nivel político que pueda tener el pueblo peruano y sobre todo el interior del país y el sur que está en un proceso de lucha constante, ¿no? Entonces, eso es lo que yo considero. Evo Morales, como un ciudadano del mundo, puede pronunciarse como yo me pronuncio respecto a lo de Bolivia, como pasó con Yáñez, como yo me pronuncio en estos momentos respecto, por ejemplo, a Palestina, que está siendo totalmente golpeado también por parte de Israel, o me puedo pronunciar por cualquier parte del mundo, porque somos seres humanos y cualquier injusticia en cualquier parte del mundo tiene que de todas maneras también ser condenada. Y en ese sentido, todos los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación moral de poder condenar la existencia o la injusticia que pueda existir en cualquier parte del mundo. Congresista, ya en la parte final, los bolivianos, algún amigo peruano me decía, congresista, que llegaba a Bolivia, se quedó mucho tiempo acá, pues retornó allá al Perú y compartió una experiencia muy interesante. Siempre la comparto acá en el programa y hablaba un poco del futuro, ¿no? Vengo del futuro, decía mi amigo peruano, llevando esa palabra ya a su patria, hablando un poco de las transformaciones que se habían generado a través del proceso de la Asamblea Constituyente en Bolivia, como por ejemplo incorporar el término plurinacional en reconocimiento a las naciones indígenas que tiene nuestro país, hablo de Bolivia, las 36, y por supuesto llevar ese mensaje al mundo. Hoy Chile debate también en una convención constituyente ese término que es plurinacional, la inclusión de los pueblos mapuches. Se ha hablado en Ecuador, se habla en Argentina, está levantándose y está ondeándose esa huipala a la que tanto desprecian. Y en el Perú, congresista, se ha iniciado un proceso. ¿Usted considera, cómo analiza la conclusión de todo este proceso que está en pleno movimiento? ¿Van a lograr ese objetivo de tener una constitución incluyente, una constitución que les permita tener dignidad de vida y sobre todo visibilización y tomas de poder? Nos han llegado acá, y las redes sociales son parte de eso porque los medios de comunicación no lo comparten, congresista, las realidades que viven también nuestros hermanos del Perú, ¿no? Las realidades en cuestiones de carretera, en cuestiones de servicios básicos, en cuestiones de alimentación, incluso de educación, etcétera, etcétera, que han sido totalmente descuidados del Estado y que también son competencia del gobierno. Pero ¿cómo ve usted que concluya todo este proceso y esta lucha que ha encarado ese pueblo marginado histórico? Mira, primero yo creo que tenemos que respetar la experiencia de cada uno de los pueblos que lo han venido haciendo en América Latina y en cualquier parte del mundo. Son experiencias muy importantes, pero que también, te repito la frase de José Carlos Mariátegui, que señalaba creación heroica, sin calco ni copia. Eso significa que cada uno de nuestros pueblos tenemos también nuestras realidades, pero evidentemente que tenemos que mirar hacia nuestro costado respecto a cómo han sido las experiencias de nuestros hermanos de América Latina, pero la realidad que hoy tenemos es que tenemos que construir nuestro propio futuro. Ha llegado el momento de que los pueblos del Perú profundo, ha llegado el momento de que los que hemos sido permanentemente olvidados, vilipendiados, simplemente ninguneados, en la que nos han venido tirando unas cuantas migajas, diciéndonos que eso es lo que nos corresponde y quedémonos ahí tranquilos, sin decir nada, han empezado a despertar. Ya ha empezado una marcha de gigantes que va a ser indetenible, muy a pesar de que en estos momentos la derecha pueda hacer en el Congreso y en el gobierno estar a espaldas de todo esto. Veo como si esto fuese el Palacio de Versalles, cuando hacían fiestas opíparas en estos palacios, pero afuera la gente estaba en pleno expresión de cambio y estaba a espaldas esa realidad. Yo creo que es una situación que, si bien es cierto, tiene, y también te sello con las palabras de Salvador Allende, que más temprano que tarde el pueblo peruano, estos
pueblos originarios, los pueblos que al final de cuentas estamos en todos los rincones del país, van a lograr la victoria histórica de poder cambiar la realidad en la que hoy estamos sumergidos. Y ese optimismo histórico creo que lo tiene la población, a pesar de que estos 2 meses de estar permanentemente en las calles, de tener más de 60 muertos, heridos, personas que aún han estado detenidas y muchos que están asustados psicológicamente por la represión, por la brutal represión que se ha tenido y que se sigue teniendo. Muy a pesar de todo eso, hay una resistencia que se viene constituyendo, que yo lo veo esto como analista, puedo estar equivocado, pero creo que, como dicen, la práctica es criterio de verdad, y en ese sentido estamos completamente seguros que la historia de nuestro país va a tener que cambiar sí o sí. Congresista, le agradezco mucho por estar con nosotros, por compartir estos minutos. Sin duda hay muchas consultas, muchas preguntas, pero sobre todo ese espíritu de compartir con ustedes, nuestros hermanos peruanos, y esa fortaleza y esa fuerza. Los bolivianos también nos sentimos parte del Perú y compartimos ese sentimiento porque somos latinoamericanos, al igual que Argentina, los chilenos, los ecuatorianos. Somos un pueblo digno y sin duda nos estaremos apoyando. Simplemente le dejo este espacio, congresista, para que se dirija también a sus connacionales acá en Bolivia. Compartimos incluso también una gran comunidad peruana que está en el país y que por supuesto también a través del programa va a traspasar las fronteras con su mensaje. Su mensaje final, congresista, por favor. Más bien, muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme al pueblo boliviano y saludarlos a todos ustedes. Sabemos de su proceso histórico porque aún todavía siguen realizando. Nunca todo es perfecto. Aún todavía faltan resolver grandes brechas, pero se ha dado un gran inicio, un gran salto, y eso es saludable y loable, al cual se tiene que encaminar todos los pueblos de América Latina, porque requerimos nuestra verdadera independencia, una independencia económica, política, cultural, social, y podamos realmente como seres humanos, podamos ser eso, seres humanos, vivir dignamente, vivir con dignidad, con igualdad de oportunidades, vivir con pensando no sé qué es lo que vaya a pasar, hay que tener un futuro también garantizado, y eso involucra evidentemente también grandes retos históricos, y creo que el Perú ha empezado ese proceso y estamos seguros que América Latina, como una hermandad internacional, vamos a poder avanzar juntos a construir esa sociedad humana que tanto anhelamos. Muchas gracias y estamos seguros que estaremos volviendo a conversar. Gracias, congresista Jaime Quito. Realmente ha sido un honor conversar con usted y hablar de realmente lo que está sucediendo en el país, en Bolivia y por supuesto en lo que está pasando en el Perú, con ese grado obviamente crítico en torno a lo que realmente debe interesarnos como latinoamericanos, ¿no? Esa unidad y por supuesto ese sentimiento. Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes dejaron el lunes casi una veintena de muertos en el sur de Perú, según informó. Entre todos, ¿no? Y evitando todo lo que realmente se ha registrado allá. Es lamentable, lo decía el congresista, que hoy los sectores... Se ha levantado un gigante, nos decía el congresista, que hoy busca por esa reivindicación, esa lucha, eso que se le ha quitado a través del poder y que por supuesto hoy marcará el inicio de esta gran transformación que el Perú está atravesando. Muchas gracias, congresista Jaime Quito, en exclusiva acá con la red Causacho en Coca y por supuesto también en este espacio que es dedicado para ustedes y sin duda para que podamos integrarnos en el mundo. Nos ha visitado y realmente es plausible que haya aceptado un congresista de Perú Libre como Jaime Quito, hablándonos de todo esto. Y haciendo referencia al mismo expresidente Evo Morales. Decía, el expresidente Evo Morales es un ciudadano del mundo
y puede pronunciarse, al igual como yo me he pronunciado, decía, o como Dina Boluarte se pronunciaba también el 2019 en contra del golpe de Estado de Áñez, es porque se deben denunciar las ilegalidades y sobre todo las injusticias que se puedan producir en el mundo, ¿no? Y eso es parte de un constructo y eso es parte de la política. Es sin duda entendible todo lo que está sucediendo y por supuesto el proceso que ha encarado el Perú, así como lo vemos en imágenes. Estado de alerta en varias regiones del Perú, evitando que nuestros hermanos de las áreas rurales vayan a Lima a pedir aquello, inclusión, igualdad. Son las 11 de la mañana con 8 minutos, damos vuelta a la página y vamos a hablar de algunos temitas que son importantes, ¿no? Lo que está sucediendo en la reactivación ya económica del país, por la que estamos atravesando como bolivianos, pero sobre todo también en el marco de nuestros departamentos, como lo es el departamento de Oruro, de donde estaremos hablando y por supuesto estaremos mostrando además todo ese margen, toda esa majestuosidad que viviremos en este próximo fin de semana. Ojo, donde estaremos celebrando el Carnaval de Oruro, un poco de música y por supuesto para poner tono porque ya está entrando nuestro invitado para poder conversar sobre lo que representa esta gestión, esta acción cultural y en los términos correctos, me lo dirá enseguida Miguel Torrico, que ya lo vemos en pantalla. Saludos a toda la gente que está con nosotros en la transmisión en directo y también en la frecuencia modulada de la 98.8 FM y sin duda a todos los medios de comunicación que descargan nuestra señal a esta hora de la mañana, hablando de todo un poco, contención. Un fuerte abrazo para toda la gente que está haciendo compras también y se está preparando para ir a Oruro porque hay actividades. El presidente Luis Arce Catacora está allá y a propósito, actividades también en el trópico de Cochabamba. Muy tempranito se ha iniciado lo que es la carrera pedestre allá en Villatunari, donde créanme, el expresidente Evo Morales estuvo presente, el presidente del MAS y PSP, nuevamente los orureños se llevan los primeros lugares también en la carrera pedestre del trópico, esto también mostrando la fortaleza que se tiene con nuestros atletas orureños. Bien, vamos ya a saludar a nuestro invitado, está con nosotros Miguel Torrico. Miguel, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros, comunicador social y gestor cultural, ya desde hace varios años atrás, no sé si cuántos años, lo van a confundir por la edad. Miguel, qué gusto que estés con nosotros, bienvenido, buen día. Hola Nico, ¿cómo es hermano? ¿Todo bien? Todo bien, Miguel, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Recibir esta invitación, oye. No, hay que hablar de cultura y quién mejor que tú para explicarnos un poquito los que desconocemos. Mucha gente, Miguel, entiende el carnaval simplemente como un acto de fiesta. Vamos a pasar la bomba a Oruro, vamos con los amigos, alquilas un bus, vas, te compras unas cervezas pero dejas el trasfondo cultural que es lo vital y hay veces hasta la parte económica desconocemos. ¿Qué debemos entender, Miguel, de todo lo que es ese proceso cultural por el que atravesamos muchos y quienes hemos logrado participar de la majestuosa entrada de Oruro? Es que tú lo has dicho, mi hermano del alma, ese es el problema. Confundimos los conceptos. El concepto del carnaval, lastimosamente, nos los han heredado la religión católica, el sincretismo en este caso ya, porque resulta ser la mezcla ya, ¿no? De que ya se identifica la fecha gracias al calendario gregoriano, que nos dice que después de la Semana Santa, después de perder el control en el tema del placer a la carne, nos preparamos para la Semana Santa, ¿no es cierto? La cuarentena y demás cosas. Entonces hay una mezcla ahí, ¿no es cierto? Para el primer elemento. Segundo elemento, hermano, en esta confusión que tú mencionas, que a todos lo hemos dicho, vamos, fiesta, jolgorio, vida, placer, que no es así. La vida es un carnaval, decía Celia Cruz. Sin embargo, el contenido cultural, el contenido folclórico, folclorológico, si vale en realidad que es el término adecuado, nos permite manifestar en esta fiesta a través de la unificación de varias culturas. No nos olvidemos, hermano, que la cultura es única, pero también se entiende como varias culturas, las formas de vida,
a través de los pueblos, de las naciones, como somos en nuestro Estado plurinacional, reconocemos a las 36 naciones, etcétera. Y también está dentro de esto la manifestación pues criolla. ¿Cuál es esta manifestación criolla? Generalmente a lo criollo simplemente se lo identifica como que las cosas cotidianas, comunes. Y dentro de la cultura y dentro de la manifestación artística cultural, folclórica, nos permite pues reconocerla esta a través de una de sus manifestaciones más maravillosas, que es la danza. No nos olvidemos que las danzas folclóricas, hermano, han sido nomás pues un acto de protesta desde la colonia. Vale decir, está el caporal, el caporal, la morenada, el bailecito chuquisaqueño, tarijeño, la cueca. Son muestras, el waka waka es más claro, digamos, de identificar como la burla a manifestaciones culturales europeas que nos han heredado, que no nos han heredado, sino nos han impuesto en realidad, ¿no? En el tiempo de la colonia. Entonces, hermano, dentro del carnaval, entonces es una mezcla, ¿no es cierto? Es una muestra, es una unión, vuelvo a decir, es una unión cultural, digamos, de las manifestaciones magnas. Y bueno, hay que saberlas identificar como tal, ¿no? Y por eso creo que vamos a empezar a hablar de la patrimonio oral intangible, como es el resumen, el Carnaval de Oruro, ¿no es cierto? Sin duda, Miguel. Pero creo que profundizar un poco en lo que debe representar y en lo que debemos entender, porque tú participas en bastantes actividades, no voy a decir que eres el 7 ligas de las entradas folclóricas, porque se hacen todas, creo, pero conoces muy bien el trasfondo de lo que es la cultura. Por ejemplo, en la universidad, los que hemos formado parte de la UMSA, sabemos que hay la entrada universitaria que es majestuosa, similar al Gran Poder, que tiene una connotación muy académica en el marco de investigar, profundizar en lo que uno baila, la parte académica. Y esa es la parte que se desconoce muchas veces de lo que en realidad estamos bailando, que es la diablada, por ejemplo, que representa la morenada, los caporales, los negritos, como conocíamos en algún momento, que ya tienen otro nombre, los pacochis, los mineritos, por ejemplo, que son danzas tan poderosas, pero que las bailamos porque pucha, tiene buen ritmo. Los caporales, por ejemplo, ¿qué trasfondo tienen? O sea, debemos apropiarnos de nuestra cultura, no solo es bailar, digo, no sé, pregunto, Miguel. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Mira, el arte, por esencia, ya es una manifestación cultural, el arte. Ya vale decir la escultura, la literatura, la pintura, el teatro, los cuentacuentos, etc. La danza folclórica es una manifestación para mi gusto, para mi entender. Yo sí tuve la suerte, la maravilla de haber participado en varias manifestaciones culturales, en las varias artes, digamos. Meto pintura o no dibujo en un chanchito, ¿no? Las pinturas es para eso. Pero me he concentrado en el tema de la danza porque te cuento, Nico, que la danza nos permite hacer el resumen de todo lo que significa la palabra cultura. La cultura sabemos que el concepto de cultura es muy amplio, pero vamos a entender a la cultura en este caso como la forma de vida, para que sea más sintético. Y la forma de vida, hermano, de estos pueblos, de estos lugares, de estos territorios, es el resumen a través de la danza. Vale decir, por ejemplo, tú has hablado de la diablada. La diablada ahorita es uno de los íconos que nos hemos ido a pelear con los chilenos, también con los peruanos, etcétera, etcétera. Una vez me invitaron a hablar en un conversatorio y me decían, ¿y por qué permites que nos estén robando la diablada? Yo decía, oye, en tiempos antes de la colonia no había fronteras. O sea, muchos que defendemos el Via Yala, por ejemplo, hablamos de una sola nación. O sea, tenemos un camino que nos une a todos los pueblos, digamos, y solamente se bailaba de una manera antes y primeramente se bailaba de esta manera acá, y después ha ido como que evolucionando, digamos. Yo no me tengo que pelear con los hermanos peruanos ni chilenos porque están haciendo una diablada. Lo que sí no me gusta es que dicen, esto ha nacido en este lado del territorio de la Via Yala, ¿no? En el Alto Perú, o sea, en nuestro tierra Bolivia, por un lado. Por otro lado, hermano, para profundizar el tema de la diablada, por ejemplo, a mí me han invitado cuando yo estaba de estudiante también en la carrera, ser parte de la diablada y dirigirla.
los famosos diablos rojos de comunicación. Saludos a ellos, saludos a ellos. Que seguro nos van a escuchar o nos están escuchando. Entonces ahí están, los amigos me invitaron, nos decían, ¿cómo vamos a emprender? Y yo les dije, el primer elemento, vamos a intentar entender de qué se trata la diablada. Y lo hemos estudiado en 3 aspectos. Lo hemos estudiado en el aspecto antropológico, religioso y asincrético. El actual. En el aspecto antropológico, por ejemplo, es lo que hemos identificado que la diablada, un amigo, el que era director del museo, por ejemplo, discutíamos mucho, que era Milton, me decía, por ejemplo, la diablada, saltaban diablitos en el lado de La Paz y Oruro, saltaban diablitos en tiempos de la cosecha al amanecer. Los campesinos salían y los miraban, que los diablitos andaban saltando en la cosecha, y decían, estas alegrías manifestaciones de la Pachamama, hay que hacer lo mismo. ¿Ya? Estamos hablando del tema antropológico. Por un lado, y eso se profundiza, por supuesto, porque también nos cobija el tema de leyendas, ¿no es cierto? Que puede ser cierto, no cierto, cuestionado, dudoso, etcétera, etcétera, ¿no? Que todo es válido. Por el otro lado está el tema religioso, ¿no es cierto? El tema de la diablada, que es el ángel Miguel, que se pelea con Lucifer, con Luzbel, y en su comarca de los 7 pecados capitales, él se enfrenta, y eso lo relata muy bien Elena Fortún en el relato del diablo, justamente, que es una obra maravillosa que me encanta, que en el relato del diablo dice que entonces él se enfrenta uno por uno, ¿no? ¿Dónde está la lujuria? ¿Dónde está la pereza? Y enfrenta, y con su capacidad, con el poder de la palabra que tiene el ángel Miguel, los derrota. ¿Por qué? Porque les argumenta que su manifestación del pecado no es válida para los ojos del Creador. Y entonces él agarra y dice, bueno, entonces ahora yo los voy a conducir al infierno, donde ustedes pertenecen. Vamos, y los bota al infierno y los conduce al infierno. Y para conducir y entrar a las puertas del infierno, se encuentra con la imagen de la mamita del socavón, ¿no? Es lo que dice. Ahora bien, ya para resumir, no te voy a aburrir, hermano, ya sé que me estás mirando con tus ojos chuecos. Entonces, ya para cerrarla, el tema sincrético, digamos, de la hablada nos dice que estamos haciendo lo mismo religiosamente, por decirlo así, a los pies y por devoción a la mamita del socavón. No comparto el término de la mamita del socavón, cada quien lo manifiesta como quiere. Yo, por ejemplo, bailo por devoción, no bailo por devoción, mejor dicho, yo bailo por amor a la danza. ¿Y qué es lo que hacemos? Que vamos bailando, saltando, pero pedimos permiso a la mamita del socavón. Nos entramos, ¿cómo? Con la bendición del cura en la iglesia. Claro. Entonces, esta juntucha, digamos, de conceptos, hermano, nos hacen descubrir que no es pues así nomás. No es así ir, meterse, bailar y demás. Pero el arte y el folclore boliviano nos es tan gratificante, nos es tan amable, nos es tan permisivo, que nos permite hacer este tipo de cosas. ¿Está mal? No. ¿Está bien? Tampoco está bien hacer el baile o la danza sin saber por qué se está haciendo. Y eso para que quede clarito, y uno dirá, no, ya me da flojera bailar, porque investigar todo eso, ya la UMSA lo hace, y es interesante porque hay una exposición que se da, y hay que invitar siempre a la gente para que vaya, se informe sobre las danzas que se bailan, y una que me llama mucho la atención, por ejemplo, y que no hay que dejarla, es de los pacochis. Acá participan varios extranjeros, Miguel, bailando en el entrada del Gran Poder, ¿no? Y en el Gran Poder. Por ejemplo, discúlpame que te interrumpa, hermano, ahí, Luis, dale. Jaime Turri, por ejemplo, director de actividades escritos sobre los pacochis, ¿no? Ha hecho una relación de la comunicación, la historia de los pacochis y de lo que se interpreta a través de la danza, ¿no? Que es una cosa bastante interesante los pacochis, con el tema de los sables, claro, que la forma de bailar, de manejar, ¿no? El minoeo que tiene el sable de los pacochis, bastante interesante, que se relaciona con una forma de vida que se tiene. Imagínate a unos europeos bailando pacochis, ¿no? Como que no habría sentido, ¿no? A eso me refiero. Si no entiendes el trasfondo de lo que representa la danza como tal. Bien, ya y en esta parte, en la recta final, Miguel, hablemos ahora sí, el patrimonio que representa el carnaval para los bolivianos y para el mundo entero. ¿Qué es un patrimonio? ¿Quién te da ese reconocimiento para empezar? ¿Y qué notación tiene para el mundo? Un boliviano puede decir, patrimonio, sí, pero el carnaval no sé qué significa, pero yo voy a bailar para entender un poco qué representa esto.
A ver, primero que nada, el patrimonio nos lo reconoce la UNESCO. La UNESCO que se dedica específicamente al reconocimiento valorativo de las manifestaciones culturales. ¿Y por qué el carnaval nos da el título de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad? Porque está reconociendo que las manifestaciones... Tengo un problemita con tu Perdón, micrófono, me Miguel. una llamadita. Bueno, dale. Te decía que la UNESCO nos da, porque reconoce este valor, la valoración, valorativo, este aporte valorativo de las naciones, de las manifestaciones artísticas y culturales. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que te decía un principio, esta introducción? Que la UNESCO, esta unión de los pueblos, nos dice que el Carnaval de Oruro es el resumen de las manifestaciones, o sea, reconoce el valor cultural, las manifestaciones tradicionales, desde el momento en que ha iniciado. No nos olvidemos que las danzas, hermano, por eso yo también me dedico al arte de la danza, es una manifestación artística cultural generalmente en protesta de algo. Cierto, ¿Por cierto. qué está protestando, digamos? Y esto reconoce la UNESCO, porque ha tardado 27 años, si no me equivoco, en la investigación que ha hecho el carnaval, sobre el carnaval, para declararlo como patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Y por qué no nos dedicamos a hablar de esto en vez de hablar de otras cosas más superfluas? Porque es estudio, es reconocimiento, y a mucha gente, especialmente, y permitime, sabemos que estamos en la radio que nos identifica a los pueblos, ¿por qué no le dan tanta bola? Porque reconoce el valor de las naciones como tal, de las naciones, de las uniones, de estas manifestaciones de protesta, de que cuando estamos haciendo una chacarera, por ejemplo, que la chacarera, ¿qué significa, digamos? La chacarera es lo que están bailando los paraguayos, los argentinos y nosotros los chaqueños. ¿De acuerdo? ¿Está mal? No, no está mal. Es la unión, somos lo mismo. Y eso usted lo está reconociendo a través de la entrada del carnaval. Ahora bien, la múltiple variedad de las danzas, a diferencia, entre paréntesis, de por ejemplo, el Brasil, todo es la samba. Ajá. La cultura del brasilero es la samba. Las garotiñas, ajá. Claro, de las garotiñas y de los... ¿Cómo reconoces a un argentino? Por el tango, y para de contar, digamos, ¿no? O una cosita más, o el malambo y para de contar. Pero al boliviano, ¿cómo lo reconoces? Con el tinco, con el chuncho, con la chacarera, con la cueca, con la diablada, con la morenada. La morenada, o sea, no puedes identificarlo en uno solo, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que esta unión ha demostrado a través de este estudio que ha hecho la UNESCO, que dice, sí, Bolivia manifiesta que es la imagen viva de las culturas a través de una manifestación artística. ¿Y por qué es artístico? Porque es fastuoso. ¿A qué le estamos llamando fastuoso? ¿Mucha plata? No. Es que es espectacular, hermano. Está el tema de los artesanos. ¿Cuántos valoran el tema del trabajo de los artesanos, viejo? Sí, cierto. Puta, hermano, se la pasan la vida, son vidas que se han dedicado para hacer artesanía, ¿entiendes? Bueno, trabajan todo el año, ¿no? Todo el año trabajan. Pero, hermano, todo el año, los boteros, ¿quién le tira bola a los boteros, a los que hacen botas? Los ojalateros, hermano. Antes era muy grande, muy fuerte el trabajo que hacían los temas de las máscaras de yeso. Oye, y eso, y a propósito ahora, de las latas, lo que haces mención, Miguel, la película La Nación Clandestina habla también, ¿no? Y hay un reflejo de la danza, mira, y hablamos de hace más de 50 años, hablando de lo que respeta y lo que representa la cultura, lo que tú dices, y lo que desconocemos, y muchas veces nos quedamos simplemente con la farándula. ¿Quién va a ser el representante? ¿Quién va a ser Miñusta? ¿Quién va a ser la que va a encabezar? Y terminas llegando a un punto donde, ¿quién ha ganado pues la entrada del Gran Poder o el carnaval? ¿Quién ha sido el número uno? O sea, terminamos reduciendo todo el contexto que deberíamos conocer. Y yo le echo la culpa a eso al sincretismo, hermano. ¿Por qué? Porque, a ver, siempre estamos en la competencia. ¿Quién nos ha dado el tema de quién es más, quién es menos? Discúlpame, yo tengo mi pensamiento, pero yo creo que desde el estudio folclorológico que le he tirado, le he hecho nomás la culpa al tema sincrético.
Porque quienes son mejores lo han hecho mejor. No es que alguien ha hecho más claro. y hecho menos. Ahora, evidentemente, yo me he dedicado muchos años al tema de la instrucción de la danza folclórica. Hay que hacerlo bien, hermano. Hay que hacerlo bien. Hay que dedicarse. Hay que estudiarla. ¿Por qué? Porque una manifestación artística y cultural no la puedes hacer de manera improvisada. ¿Por qué? Porque te estás mostrando al mundo. Porque estás diciendo toda mi tradición, toda mi historia de un pueblo, desde el nacimiento de mi pueblo, lo estoy mostrando a través de esto. Y no es pues así moverse y nada más, digamos, ¿no? O sea, dedícate un poco, viejo. A eso es lo que yo siempre he discutido, por ejemplo, con los profesores de educación física que hacen los exámenes de fin de año en los colegios, de que ya, trabajo final, la diablada, trabajo final, caporal, chicos vayan a estudiar, digamos. No estudian, simplemente ven lo que dice, lo que han visto en los más representativos, digamos, y listo. Ahora bien, por otro lado, un aporte alguna vez que hablaba con un amigo argentino, él me decía, ¿sabes qué le falta a los bolivianos? Me decía, show. ¿Por qué nunca ganan el Viña del Mar? Porque no hacen show, no hacen espectáculo. Y yo le decía, es que en Bolivia no necesariamente es el tema del show. Yo soy muy crítico con lo que llaman ballet folclórico. El término ballet folclórico no existe. Es una falacia, es una contradicción. Porque el folclore etimológicamente significa sabiduría del pueblo. Y el ballet etimológicamente es la técnica de la arte, del movimiento desde Francia. Entonces, el término ballet folclórico no existe. Son elencos folclóricos, son muestras folclóricas. La sabiduría del pueblo es eso. Y estos se han dedicado a un poquito distorsionar para hacer show, para llegar a hacer lo que tú acabas de decir, de que la fanfarria, la joda, digamos, lo tratan de transformar y se desvirtúa la esencia. El tinku, por ejemplo, y ya no me voy a alargar mucho, si que me quieres cerrar, hermano. El tinku, por ejemplo, el término del tinku es la parte del encuentro, es la pelea, ¿no es cierto? Es la pelea de los dos bandos que dicen vamos a luchar y el que muere tiene que entregar la sangre a la Pachamama. Eso viene desde los mayas, hermano, y mucho antes. Sabemos que los mayas es un tema antiguo, ¿no? Más que los nuestros, más que los incas inclusive. ¿Y qué dicen? De que los dioses necesitan sangre y por eso es que van a hacer la ofrenda. Y el tinku es el tema es la parte de la pelea, del encuentro de esos dos. Pero le bailan tinku y hacen sus guaraguas así, como que estuvieran saltoneando y demás. Sin embargo, es la manifestación guerrera. Que el tinku es el término de la danza, el nombre de la danza es tonada potosina. Claro. La tonada potosina te da un ritmo de que te estás preparando para pelear. Y tiene 3 partes la tonada potosina, el tinku. Tiene la tonada, el baile, la preparación, por eso el golpe, por eso el movimiento de la tonada de los compañeros, de los hermanos del Potosí, del norte de Potosí, del sur de Oruro, son agresivos, son torpes. Los hula hulas, que son los que tocan, que están envueltos en pelos de chivo, en cueros de chivo, son los que van tocando y están preparando, es el anuncio de la guerra. Y van a decir, bueno, estás preparado, y van en ese tono, tan, 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 tan. Luego viene la segunda parte que es el encuentro, te sacas la mugre. Y cuando hay una victoria, festejan. Y está el calampeo en quechua, se dice, que es el zapateo. Y todos festejamos el zapateo. Y esas cosas las desconocemos, ¿no? Y las desconocemos todos, yo. 2 pasitos y ya, y listo, ¿no ve? Y termina ahí el asunto. Miguel, te agradezco mucho por estar con nosotros. En otrita hablaremos de los chutas. Me han dicho que no son de Caquiaviri, que pertenecen a Corocoro y toda una historia que hay atrás, sobre todo para los paseños, ¿no? No hay que negarlo, el mejor despliegue está en Caquiaviri, pero habrán otros momentos para hablar de eso, Miguel. Te mando un fuerte abrazo. Bien cortito. No, dime. Papito, ahí, no nos olvidemos que me va a encantar hablar contigo, Nico, porque este es el espacio de hablar de la parte de la protesta de los chutas. ¿Qué significan los chutas? ¿Qué significa? Los chutas? Dejaremos picada a la gente. ¿Qué dices? Bien interesante. Claro, ¿por qué son los chutas? O sea, uno ve y más parece una danza para encontrar pareja, porque los chutas son choleros, andan con 2, 3 cholitas bailando. Creo que le han quitado la verdadera esencia, el verdadero timbre, digamos, de la danza de lo que es los chutas. Pero lo vamos a dejar para una segunda. Y hablaremos de Caquiaviri, Corocoro, es importante profundizar. ¿Y dónde? Si no, acá. Si no, vamos a seguir escuchando reggaetón, al Bad Bunny, en todas las radios, y nosotros cada vez más lejos de lo que es nuestro. Y con ese cerrado concepto de que es de nosotros nomás, no. El arte y el folclore nos une, hermano, nos une.
a los hermanos peruanos, a los hermanos chilenos y demás. Todos nos unimos, hermano, a través del arte. No nos olvidemos esa partecita. Somos el Abya Yala. Por eso somos una potencia, hermano, que tenemos que recuperarla. Ese Abya Yala, hermano, nos ha dicho que somos fortaleza a través, justamente, de nuestra manifestación cultural. No lo digo yo, lo dice José Martí. Sí. Lo vamos a hablar. Miguel, te agradezco mucho, un fuerte abrazo. Gracias. Hermano del alma, gracias a vos. Un fuerte abrazo, Miguel ha estado con nosotros a esta hora de la mañana y nosotros rapidito nos vamos a ir hasta Oruro. Se está realizando lo que es el Festival de las Bandas. A ver un poquito del audio de lo que está pasando allá en Oruro. Un poquito de las imágenes también para compartirlas con ustedes en la red Causacho en Coca. Está en presencia el presidente Luis Arce Catacora y por supuesto todo lo que es el despliegue, la banda Popó, las bandas que son históricas, tradicionales allá en Oruro. Felicidades Oruro, 242 años de tu gesta libertaria. Nací de aquí cerca del cielo, al lado de mi mamita, la Virgen del Socavón. Virgencita de Oruro, mi reinita celestial, la más grande del mundo, como tú mi carnaval. No hay imperio ni reino que se pueda comparar. Los Andes son tu trono y el Sajama tu altar. Donde quiera que yo vaya, ahora ya te puedo ver. Tu mirada me acompaña, ya no me puedo perder. Y si un día las tinieblas envuelven a mi ser, muéstrame tu luz, mamita, y a ti quiero volver. Qué suerte que soy orureña, nacida aquí cerca del cielo, al lado de mi mamita, la Virgen del Socavón. Qué suerte que soy orureña, nacida aquí cerca del cielo, al lado de mi mamita, la Virgen del Socavón. La pasión y el honor de ser bolivianos para que sus voces y nuestras autoridades nos ayuden para decir... Estamos en vivo en el Festival Nacional de las Bandas de Oruro, que está dando inicio al carnaval. Un poquito de las imágenes del ambiente. Maestra. Gracias, Oruro. Gracias por esa emoción y esa emotividad. Vamos a pedir, Carolina, a continuación, que sea el momento de poder despedirnos de la imagen de nuestra Santísima Virgen del Socavón, para que también nos acompañen nuestros músicos. Vamos a pedir a Monseñor pueda brindarnos la venia necesaria para que retiremos la imagen de nuestra Virgen del Socavón y luego dar continuidad a este importante festival. En homenaje a ella es que nosotros somos obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La despedimos a ella, a nuestra Virgencita, a la Virgen del Socavón. Momento para que sea tus pies, oh Madre, se puede escuchar y el regocijo de nuestro ser llegue a lo más profundo de nuestros corazones.
Estamos en vivo desde Oruro, donde se está desarrollando el Festival Nacional de las Bandas. Está marcando esto ya el inicio de lo que es el Carnaval de la Bella Tierra, junto a quien está presente, Conrado Moscoso, un representante atleta de nuestro país. Hay un poquito de las imágenes, ustedes lo están observando, la banda Popó cada año más grande y más grande. ¿Sabe quién tocaba un instrumento bastante peculiar? Es el expresidente Evo Morales, los platillos. ¿Será que los vuelve a tocar? Habrá que invitarlo al presidente también para que pueda pues participar nuevamente de esas actividades que sin duda han tenido mucha fuerza desde que él asumió las riendas del país, mostrando ese compromiso que se tiene con la cultura. No lo digo así nomás, sino es lo que representa y lo que siente la población cuando hablamos de esto, ¿no? Así nomás es la realidad. Quienes promocionaron, impulsaron todo esto que hoy por hoy se goza en Oruro, son quienes visibilizaron a los sectores marginados. Desde nuestras danzas, como lo hablábamos, los tincus, los mojeños, tantas danzas hermosas que tenemos, ¿no? Hay una variedad de instrumentos que ahorita podemos mencionar, las pinquilladas, las tarqueas, que linda nuestra cultura. ¡Viva Bolivia! ¡Viva esa hermosa tierra que nos ha visto nacer y que sobre todo hoy por hoy pues nos ha permitido gozar de estos privilegios que tenemos como bolivianos! Bien, son las 11 de la mañana con 39 minutos en el país, amigos. Un poquito hablando de lo que está pasando en torno a la detención, lo que decía al inicio, ¿no? En el marco de lo que estaría sucediendo con la detención del señor Franklin Matador en Mamani. Un poquito voy a compartir enseguida las imágenes, déjenme preparar las imágenes, mostrándoles lo que sucede cuando un oficial, o un exoficial en este caso, ya no representa a la institución Verde Oliva. ¿Por qué? Por simplemente tener intereses, y esos intereses pues han demostrado que son políticos. Y eso es un hecho, ¿no? El señor Matador Mamani, ustedes lo conocen, y muchos de nosotros lo hemos visto en un actuar netamente político, ha demostrado que tiene un tinte netamente de odio. ¿Hacia quién? Hacia Evo Morales. Y ayer, alguien que se considera no debería ser político, habló de él, ¿no? Dijo, yo no voy a hacer lo que Evo Morales hizo, no me voy a escapar, no me voy a ir. ¿Quién lo hace esto? Ese es un discurso de la derecha, ¿no? Quienes hoy por hoy hablan de eso, no es precisamente los oficiales, ni mucho menos quienes no quieren estar en la palestra política, sino más bien al contrario. Son quienes desean formar parte de la política, cuando te dicen yo no me he escapado, yo no soy ningún cobarde, manejando el argumento que lo maneja don Carlos Mesa, lo maneja Camacho, y de quién ahora, de un oficial que es suspendido y de quien ha participado, porque tienen que reconocerlo, que estuvo en el Pedregal a razón de denuncias que se han generado también la misma noche, ¿no? Hay videos, hay mensajes de lo que es eso. A ver, le voy a hacer escuchar lo que decía el Matador Mamani anoche cuando lo detenían. Para que ustedes conozcan cuál es el verdadero sentimiento. Si eso no es político, mismo se delata, por la boca cae el pez, dicen, ¿no? Soy inocente. Acá es el sicariato judicial del juez Santos Ayala. Ese es un sicario, eso es un delincuente. Y voy a seguir luchando. No me voy a escapar como Evo Morales. A ver, un ratito, un hito más lo escucharemos, ¿no? Que escuchar con todo lo que corresponde ser, ¿no? Porque imagínense, tú hablas y dices, no soy político, yo no tengo nada que ver, yo no me voy a escapar como Evo Morales, no, soy inocente, pero el inocente que no tiene nada que ver con la parte política, dice, yo no me voy a escapar como Evo Morales. ¿Y cómo interpretas tú eso? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo puedes entender? Alguien que no es político menciona a un político. Evo es político, lo dice de manera abierta. Pero el hecho de decir, yo no me voy a escapar como Evo Morales, lo dice Carlos Mesa. ¿Quiénes manejan ese argumento? Los políticos. Y si Franklin Matador Mamani no se considera un perseguido, mejor dicho, un político, que se considera un oficial, ejemplo, etcétera, no debería hacer mención a esto que lo hemos escuchado, ¿no? Decir, yo no me voy a escapar como Evo Morales, hay sicariato de la justicia, con esa actitud violenta,
¿no?, que lo caracteriza. No es la primera vez. Ustedes saben cuántos encuentros ha tenido el señor Franklin Mamani, además que es boxeador. A ver, lo voy a reiterar nada más esa parte donde usted escucha y habla de Evo Morales. Soy inocente. Acá es el sicariato judicial del juez Santos Ayala. Ese es un sicario, eso es un delincuente. Me voy a seguir luchando. No me voy a escapar como Evo Morales. Ahí está. La última palabra la tienen ustedes, ¿no? Es, de hecho, la última opinión de alguien que supuestamente no tiene y no debería tener una posición política, lo dice de manera muy abierta, ¿no? Para alguien que no quiere, no debería o no quiere mostrarse como un político, pues ni por si acaso lo podrías decir, ¿no? Esta es la detención, el mandamiento de detención, lo ha dicho ayer el ministro de Gobierno, mandamiento de detención preventiva, que dice el documento señala, ¿no?, ejecutar frente al mandamiento a cualquier autoridad de la fuerza policial, Ministerio Público, investigador asignado al caso, asimismo al gobernador director del recinto penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz. Dice, no, detención preventiva por 6 meses para Franklin Mamani Guarachi. Como lo conocemos en la parte ya normal, lo conocemos como el matador Mamani, ¿no? Entonces, ahí está, es simplemente les comparto la detención del señor Franklin Matador Mamani. Ahí en las celdas lo ha compartido estas imágenes el ministro de Gobierno, mostrando nuevamente que ayer ha sido aprendido este ex policía que ha causado mucho terror en la zona sur de La Paz. Esto en 2019. Bien, son las 11 de la mañana con 45 minutos en el país. Vamos a continuar con más noticias. Lo decía al principio, no se lo decía. Y algo que voy a conversar enseguida con el diputado Ángelo Céspedes, que ya está con nosotros, es lo que sucede a razón de las denuncias de que Jerjes Justiniano, abogado de Luis Fernando Camacho, se ha ido al Brasil. Diputado Ángelo, qué gusto saludarlo, buen día, bienvenido a la red Causacho en Coca, aquí en la red multimedia, en la frecuencia modulada y en todos los medios que nos sintonizan a esta hora. Hola, diputado, ¿nos copia? ¿Cómo está, mi estimado? Muy buenos días, saludos desde el oriente boliviano. Agradecerle por estos minutos que me ha otorgado para hablar de temas coyunturales de interés nacional y departamental. Bien, diputado Ángelo, parece que la fiesta está normal allá en Santa Cruz, ¿no? Se ha elegido una nueva reina del carnaval allá, tiene ya su representación en las comparsas, la fiesta está empezando, se han olvidado de don Luis Fernando Camacho. ¿Qué ha pasado con este tema, diputado? Don Luis Fernando Camacho parece que ya es parte de la historia, los expresidentes del comité nada más, figurará con una fotografía al parecer. Así es, yo el otro día denuncié públicamente, ¿no?, que ya hay otro plan, ya el comité cívico tiene otro plan. Ya Luis Fernando Camacho pasó de ser un gobernador a ser un detenido más, ¿no? Una persona que está cumpliendo unas medidas cautelares ordenadas por un juez, ¿no? Al Comité Cívico de Santa Cruz ya no le interesa más Luis Fernando Camacho. Es por eso, pues, que no olvidemos que en el último cabildo ya cambiaron el discurso. Ya su bandera de lucha ya no era liberen a Camacho. Su bandera de lucha era... una de ellas fue el revocatorio, recordemos bien, y otra de sus banderas que pusieron fue que haya una sola candidatura, ¿no? Sí, esto es lo que buscan. Pero ¿quién es su candidato del comité cívico? Lo han traicionado a Luis Fernando Camacho y ahora su candidato se llama Carlos Mesa. Es por eso que lo vemos a Carlos Mesa, hecho el que quiere hablar de política, incentivando modificaciones a la Constitución para el tema judicial. O sea, son cosas que ya para ellos ya... lo han traicionado, yo digo así, a Camacho, y a Camacho lo dejaron solo, ya no le sirven, porque lamentablemente aquí en Santa Cruz, la derecha, mientras vos le servís, le sos útil, ya no le servís, te desechan como si fuera algún material. Bueno, y eso es lo que está percibiendo y sintiendo el pueblo boliviano, porque en un principio hablaban, vamos a suspender el carnaval, aquí no se va a celebrar nada, todos estamos pensativos en lo que le está pasando a nuestro gobernador, somos solidarios, pero pum, eligen a la soberana, y parece que todo se está perfilando para tener uno de los carnavales más grandes allá, y creo que Camacho ni por si acaso va a sonar.
Así es, y como le digo, ya aquí ya todo el mundo, la juventud cruceña está pensando ya en el carnaval, ¿no? Ya están pensando comprar sus casacas, las señoritas están haciendo dieta o pensando cómo van a hacerse sus prensas, porque aquí el cruceño pues lo disfruta el carnaval, ¿no? Yo creo que estos días se va a hablar netamente ya de carnaval. Bien, bueno, y en medio de esta fiesta hay temas importantes. No quiero dejar algo de lado. Usted conoce muy bien, diputado, lo que ha sucedido en 2019 y un decreto de la muerte que ha, pues, permitido la masacre de hermanos bolivianos, y hay responsables, nombres y apellidos, y uno de ellos es un cruceño, el señor Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, abogado de Luis Fernando Camacho, quien pues ha salido a conferencia de prensa a decir que ese decreto no permitía la muerte, bla, 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 que trataron de convencer al pueblo que no era, y el 15, unos días después, se produce la primera masacre en Sacaba. Otros días más, el 19 de noviembre, se produce la masacre en Sencata. Ayer su papá, el señor Justiniano, decía que mi hijo ya no vuelva porque en Bolivia no hay Estado de Derecho, que se quede allá, pero el documento existe, diputado. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está defendiendo ya a los exministros de Yanine Áñez? No estamos hablando solo de Jerjes Justiniano, sino de Yerko Núñez, del señor López, de Pinker, de la señora Roxana Lizárraga, del señor Arturo Murillo, y hablamos de todos los que tienen el nombre y la firma en ese documento. A ver, algo que hay que ser sincero. Yo siempre he sido cuestionador de lo mala administración que hace la gobernación o la alcaldía, pero también tenemos que ser críticos con nuestro mismo gobierno. Hemos visto que es una reacción tardía el tema de la justicia. Esto fue 2019. Lo que se debió hacer en el primer semestre, o pongámosle los primeros 6 meses de gestión, uno de los porque ¿qué fue lo que más nos pedía nuestra gente cuando fuimos a votación? Que hagamos justicia, ¿no? Pero hemos visto que es una justicia tardía. Ya cuántos años han pasado para que recién lo estén citando a los ministros. Yo cuando asumí como diputado, lo primero que pedí fue que se convoque no solamente a la autoproclamada presidenta Yanine Áñez, que se convoque a Carlos Mesa, que se convoque a Luis Fernando Camacho, Doria Medina, Tuto Quiroga, pero ahora solamente vemos que a una sola persona se le ha dado detención preventiva. ¿De qué goza pues el señor Carlos Mesa? ¿Acaso nosotros no? Para mí, el primer persona que incitó para que haya un golpe de Estado fue el señor Carlos Mesa. Prueba de ello, no olvidemos cuando él dijo, o me voy de presidente o me voy a la cárcel. Recordemos, cuando dijo también que existió un fraude. O sea, con esas palabras él ya estaba incentivando para que la gente se convulsione, porque así fue lo que sucedió. Él dijo que hubo un fraude, ahí vino el de la OEA, su aliado político de ellos, que nos dijeron que existió un fraude electoral, lo cual nunca lo comprobaron. Pero hasta ahora vemos que no se lo cita. Yo he presentado que se lo cite en calidad de investigado. ¿Qué hizo la fiscalía? Su denuncia, diputado. Bueno, hay una dificultad con la conexión, parece que hemos tenido un problemita con la comunicación. Imagino que le estaban llamando al diputado Ángelo Céspedes. Enseguida vamos a restablecer la comunicación. Decía el diputado, hacía referencia a lo que está sucediendo con el tema de Jerjes Justiniano y todo el gabinete de la muerte, que ha firmado un documento que ha permitido justamente que estas personas pues salgan de el país y en algún momento incluso pues gozar de impunidad. Decía el diputado, el gobierno ha reaccionado un poco tarde. Diputado, entendemos que ha tenido una dificultad, no se preocupe, entendemos. Ahora sí, nos decía usted que había un retraso en una reacción del gobierno nacional en torno a este gabinete de la muerte que ha sucedido en 2010. Lo ha denunciado el mismo presidente Evo Morales, lo decía, no lo se está haciendo a tiempo, hay un tema de impunidad, no nos obliguen a marchar, porque incluso anunciaba movilizaciones hasta Sucre para acelerar la justicia, pues no es un tema político, sino darle esa justicia y esa paz a las más de 30 víctimas fatales de ese decreto. Así es, mi estimado, no olvidemos algo, como le digo, no solamente yo pedía que convoquen a los actores principales, pero también pedí mediante una nota que se convoque a los 20 ministros que firmaron el decreto de la muerte. 2 años y medio, mi estimado.
¿Acaso usted cree que nuestros familiares de Sencata y Sacaba no siguen su... ¿Cuándo van a tener paz ellos? Cuando vean que se los convoquen a estos. ¿Qué están haciendo? Están permitiendo que se estén saliendo del país, ¿no ves? Claro. El momento que usted ve que alguien firmó, no hay por qué citarlo en calidad de testigo. ¿Por qué no ha investigado? Al tirarle como testigo le estamos dando la facultad para que pele. Es una forma, es un negociado para mí. Es como una alianza oscura que tienen, que lo citan. A ver, usted, que lo citen de testigo, si sabe que usted fue culpable, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a hacer es salirse a la frontera. ¿Para qué se va a quedar? ¿No? Y estamos dejando que los culpables del golpe de Estado, de las masacres, se estén yendo del país. Y cuando se estén yendo del país, lamentablemente los familiares de Sencata y Secaba no van a poder ver una sentencia justa para todos los que fueron parte de ese decreto de la muerte. Bien, y esperemos que esto cambie, diputado, porque lo ha dicho de manera abierta el papá de Justiniano, no vuelva, no vas a volver aquí, yo le estoy diciendo que no vuelva. Hemos llegado a un nivel de verdad de olvidar lo que se ha vivido el 2019 y de tratar de hablar de persecución política. Hablan, no, es que son perseguidos políticos, pero no mencionan a los muertos, diputado. Claro que sí, lo que pasa es que ellos creen que es una persecución política, pero no dicen, pucha, que mi hijo asuma su responsabilidad si él firmó. Por culpa de este decreto, el ejército salió, masacró, todos hemos sido testigos, pero algo más. Nuestra misma gente ha estado un poco hasta desmoralizada. Yo le escuchaba a nuestro jefe nacional, presidente Evo Morales, cuando decía que la gente quiere salir a marchar, porque es verdad. Nosotros cuando estuvimos en campaña, ¿qué fue lo primero que ofrecíamos? Yo aquí en Santa Cruz, que iba a haber justicia contra los que hicieron un golpe de Estado, justicia para la familia que perdió a su ser querido, 2 años y medio y que no haya todavía esa justicia. La verdad que un poco causa hasta un poco de molestia, ¿no? Esperar tanto. ¿Por qué en casos que son donde hubo una masacre, 2 años y medio que no tengamos detenidos y sabiendo, ¿no? Porque otra cosa es decir no sabemos quiénes, ¿no? Pero si sabemos quiénes son los que firmaron, ¿no? ¿Por qué no están presos? ¿Por qué estamos dejando que escapen? Porque eso, ¿sabe qué está sucediendo, mi estimado? Estamos dejando que escapen. Esa es la palabra correcta. Le estamos permitiendo, es como le estamos dando una oportunidad, váyanse. Eso es lo que está sucediendo con la justicia en este momento. Bien, diputado, cambiando de tema, hablando ya de lo que es la elección del Comité Cívico Pro Santa Cruz, sabemos que solo queda un candidato. Reinero Vargas ha bajado su candidatura, en su momento lo ha hecho Agustín Zambrana y le dejaron el camino libre al señor Fernando Larrach. En un momento se ha denunciado discriminación, etcétera, etcétera, pero ahora parece que han llegado a acuerdos y dicen, no, ya nos bajamos, nomás vamos a respetar la institucionalidad. Yo pregunto, ¿qué institucionalidad y cuántos cruceños han votado? ¿Usted ha votado, diputado Ángelo, por el comité? ¿Ha elegido a su candidato? ¿Ha elegido a su posible presidente del comité? A ver, hay algo que yo reprocho. El Comité Cívico es el primero que sale a decir que queremos una democracia. ¿No ves? Claro. Pero si ellos no imparten la democracia, ¿por qué solamente en esta elección yo la veo una elección trucha? ¿Por qué? Porque un solo candidato, ¿no? Yo soy respetuoso de las instituciones. Sabemos que lo que votan son 230 personas porque son 230 instituciones, ¿no? Pero el Comité Cívico en todo este tiempo lo que ha perdido es su norte. El Comité Cívico, una de las partes principales que dice sus estatutos es que es luchar por los intereses de Santa Cruz. No luchar por los intereses de unos cuantos, no luchar por los intereses de los grupos de poder, porque eso es lo que sucede. Van y pelean intereses personales y no así de interés del pueblo cruceño. Hemos visto cómo este tiempo, miren, si pelearan los derechos del cruceño, no estarían bloqueando, no estarían con un paro de 32 días. Oiga, Estados Unidos ni Canadá, que son potencias, hacen paro cívico. Pero sin embargo, aquí el Comité Cívico ha estado matando la propia economía del cruceño. Esperemos que este nuevo directorio, pues, en vez que sea un directorio confrontador, un directorio que busque querer dar golpes o un directorio que busque desestabilizar un gobierno legalmente constituido, que más bien sea un directorio propositivo,
¿Cuál es el mejor aliado que puede tener cualquier departamento después? Al gobierno nacional. No olvidemos que hay instituciones como ANAPO, Ganadero, la CAO, que necesitan del respaldo del gobierno nacional. Esperemos que no sean confrontadores como fue el anterior director. Bien, diputado, y eso sin duda también le traerá certeza y estabilidad social allá en Santa Cruz, porque los últimos años han sido muy difíciles desde el 2019 y el comité asumiendo, está bien, yo entiendo que representa más de 200 instituciones, pero en una votación participan todos, eso es democracia, diputado, no las instituciones ni mucho menos representantes, bueno, la manera de hacerlo, pero cuando se convoca hablan de 2 millones, de 1,5 millones de personas que participan, que parece no votan, ni tampoco tienen la suerte de decidir quiénes podrían ser sus candidatos. He visto a un dirigente del sector de choferes, he visto al vicerrector postular, a algunos activistas políticos que no les permitieron formar parte del Comité Cívico de Santa Cruz porque solo pueden ser de los 241, pero cuando hacen movilizaciones hablan a nombre de Santa Cruz. Yo no comprendo muy bien ese cruce o ese choque de datos. Sí, para elecciones son 241, pero para cuando nos movilizamos somos todos, estamos a nombre de Santa Cruz. ¿Eso tiene lógica en la democracia, diputado? Como le digo, ellos pregonan la democracia, pero sin embargo no la cumplen, ¿no? Imagínese, ¿cuál es el derecho que tenemos todos los ciudadanos? Que tengo yo, que tiene usted. El derecho de elegir y ser elegido. Claro. ¿No? El vicerrector se postuló para el derecho a que se pueda elegir, pero sin embargo le coartaron ese derecho. ¿Saben por qué? Porque él pues no es parte de la estructura de ese grupo de poder, de ese grupo que maneja las instituciones, porque todo es una rosca, ¿entiende? El que viene, el futuro presidente de la próxima va a ser el nuevo vicepresidente, acuérdense, el nuevo primer vicepresidente. O sea, ellos vienen rotando, y del que fue presidente del comité lo va a ver a cargo después de presidente de la CRE, de presidente de otra institución, porque ellos rotan. Ellos lo que más pregonan, nos hablan de democracia solamente por proteger sus intereses personales, pero sin embargo, porque Santa Cruz tampoco no es hasta el cuarto anillo. Santa Cruz significa las provincias, Santa Cruz es San Julián, Cuatro Cañadas, ¿no ves? Pero ¿por qué discriminamos ese lado? Solamente ellos ven, como le digo, sus intereses, pero sin embargo, Santa Cruz hace 10 años atrás era uno de los motores principales. Yo recuerdo cuando estaba el hermano Evo Morales. Evo Morales apoyó a todas las empresas, las mejores obras que tuvo Santa Cruz o Bolivia fueron con empresarios bolivianos, y si era de Santa Cruz eran con el empresariado cruceño. Prueba de ello es que en la gestión de Evo casi ya no había movilizaciones. ¿Por qué? Porque el empresariado entendió que podía trabajar con un hombre como era Evo Morales Jaima, que hizo gestión para todo, que se quitó la camiseta del color y trabajó por Bolivia. Prueba de ello fue que hubo una bonanza espectacular. Santa Cruz estaba en desarrollo, pero ahora, bloqueándolo 37 días, llevando un paro de 24 horas, 48 horas, atentando contra la alimentación de Bolivia, porque lo quisieron, hacer un cerco a Bolivia, porque no permitir que salga alimentación a los otros departamentos, eso fue un atentado contra el vivir de cada persona, ¿no? Lograron que haya una especulación que me imagino en el Chapar, en Cochabamba, hasta el precio subió. ¿Por qué? Por nada más por dañar, supuestamente querer dañarlo al gobierno, pero sin embargo nos dañamos a los propios cruceños. Por eso digo, esperemos que hoy día que dejen la confrontación y que sean más propositivos. Y eso espera el país, y sobre todo los sectores comerciales, nuestros hermanos transportistas de Santa Cruz, quienes son los más perjudicados, diputado. Ellos son los que se perjudican más con las arremetidas y con la afectación económica que pueden generar este tipo de 36 días de paro. ¿Quién aguanta? Nadie aguanta. A menos que tengas una buena cama de platita y vos trabajas normal y el resto no, vos cobras. Claro, yo paro hasta 1 año, ¿no? Como en la cuarentena, pero quienes sufren son los sectores olvidados. Diputado, ya en la parte final lo he escuchado hablar mucho del segundo aguinaldo, pero ya estamos en febrero, ¿por qué estamos hablando de eso tan tempranito? Hay que esperar hasta diciembre, hay que aguardar todavía un tiempito. ¿Por quién se está desesperando de hablar de aguinaldo? Porque hay mucha gente que ni quiere acordarse del sueldo porque ha desaparecido en enero. Pero ¿qué tiene que ver el segundo aguinaldo en estas fechas, diputado? A ver, algo importante. No olvidemos que todo lo que más está sucediendo en este tiempo es
la falta de economía. Usted, claro, dijo que los que más están sufriendo son los sectores más vulnerables. Yo el otro día, yo siempre me gusta escuchar a los mayores, me gusta escuchar a los líderes, y lo escuché al hermano Evo Morales cuando nos hablaba de que los abuelitos, hay que darle un incentivo a los abuelitos, un doble aguinaldo. ¿Por qué? Porque ellos también hay que reconocer el trabajo que hicieron ellos, porque Bolivia creció por nuestros abuelitos, por el trabajo, por lo que le descontaba o pagaban impuestos, ¿no? Pero hoy día vemos que los que más están sufriendo, yo hice una encuesta, ¿no? Yo hice unas averiguaciones, del 100% de las personas de la tercera edad, casi el 90% es de pocos recursos. La propuesta que estamos haciendo nosotros, que yo la hice escuchando lo que sugirió nuestro hermano Evo Morales, ¿no? Porque para mí es un reconocimiento que él hace a nuestros abuelitos. Yo solamente lo he plasmado en una ley, ¿no? Que es la ley que autoriza el pago del doble aguinaldo para las personas de tercera edad que reciben como único la renta dignidad en conmemoración al Día del Año Aymara. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que queremos, ojo, para que no digan que todo el mundo va a recibir, hay muchas personas de la tercera edad que solamente reciben renta dignidad. A ellos sí podemos darle un aguinaldo por única vez en este año, ya después veremos los próximos, ¿no? Pero los que reciben jubilación no pueden acceder a este doble aguinaldo. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen otra forma de recibir los recursos económicos. Ya, reciben un poquito más que los otros, ¿no, diputado? Reciben un poquito más que los otros. Claro que sí. No, por eso yo cuando lo escuché al hermano Evo Morales hablar de los abuelitos, yo me acuerdo antes, mi abuelito, regáleme para mi recreo, porque ¿qué hacen los abuelitos? Son los que llevan a veces a los nietos al colegio, a veces los nietos le piden, pero ¿y si no tienen? ¿Usted cree que no se frustran? Yo creo que lo mejor que puede hacer nuestro gobierno nacional para estos momentos de reactivar la economía es darle un reconocimiento a nuestros abuelitos, que para nosotros es muy importante. Necesitamos darle ese incentivo. Yo felicitar a nuestro hermano Evo Morales por esa iniciativa. Yo solamente lo que he hecho es plasmar una ley para que el Ejecutivo no nos diga que no hay de dónde. Nos pueden preguntar de dónde sale la plata. ¿Sabe de dónde va a salir? ¿De dónde? Del TGE. Claro. Del TGE. O sea, hay recursos para dar para este incentivo. Yo creo que el que no quiera apoyar a los abuelitos es porque la verdad no les dan el reconocimiento necesario a los que en su momento dieron todo por la economía boliviana y trabajaron. Y yo me pongo en la misma posición del hermano Evo Morales. Los abuelitos también necesitan de una forma un incentivo. Y la mejor forma de reactivar la economía es también darle, porque esa misma plata de esos mismos abuelitos la van a consumir en nuestros productos. Porque ¿qué va a hacer el abuelito? Ir a comprar arroz, fideo, pollo para su misma familia. Eso es cierto, diputado. Y de verdad que las propuestas, y eso tiene toda la razón el expresidente Evo Morales, presidente del MAS, lo ha planteado, y obviamente como una dignidad. Él siempre se ha fijado en los abuelitos, claro, en las áreas rurales, y quienes hemos tenido, todos hemos tenido abuelitos, pero tenemos en áreas rurales, sabemos lo que sucede, porque en realidad nuestros hermanos de la tercera edad, diputado, se quieren sentir útiles, ¿no? Y en la casa quieren aportar, no ser una carga. El boliviano se caracteriza por ser trabajador desde que nace, ¿no? Y cuando llega a una cierta edad, obviamente las fuerzas no te dan, pero quiere ser útil. Por eso, ustedes, amigos, los vemos a los abuelitos a las 5 de la mañana salir a barrer el patio, limpiar la puerta. Lo hacen, diputado, van a regar las plantas porque se quieren sentir útiles. Y creo que un justo homenaje a esta fuerza de trabajo que le he impreso para lo que hoy es Bolivia son a ellos, comerciantes, gremiales, choferes, jubilados, que hoy por hoy también necesitan vivir dignamente. Nos van a acompañar unos años más, no significa que van a estar acá con nosotros mucho tiempo, eso es también una realidad, y mientras estén acá nos den esa alegría y esa satisfacción de vivir dignamente. Yo escuchaba, usted le decía, el abuelito me da mi recreo, es cierto, y a veces los abuelitos dicen, yo voy a pagar la luz este mes porque mi bono me alcanza. Lo que me escuchaba una abuelita decir, el Evo me ha dado 300, con eso voy a ir a pagar la luz, el agua, ¿no? Porque hay veces, incluso nuestros abuelitos, diputados, tienen las tarifas reducidas y se sienten útiles. Yo sirvo, si no estuviera aquí yo, ¿quién va a pagar la luz? Dicen, ¿no? Y me parece un justo homenaje. Esperemos que tenga el respaldo correspondiente, diputado. Esperemos, si la bancada de los traidores apoyara una ley para el censo que solamente benefició a un sector. Esperemos pues que hoy día
apoyen una ley que es social, una ley que va a beneficiar a todos los abuelitos sin discriminación. Yo, miren, ni bien presenté la ley, llegué aquí a Santa Cruz, me invitaron a una asociación de terceras felices. Como le digo, felices, ellos mismos decían, voy a comprar arroz, fideos, porque ellos la plata no la necesitan pues, como un joven para irse a chupar, ¿no? Ellos lo que quieren es para brotar pecho e irse con su bolsoncito a comprar al mercado, no que vea a su familia, a sus hijos, sus nietos, que ellos están aportando. Esperemos que esta ley, nuestro gobierno nacional, que la vea como un interés, ¿no? Que sea una ley importante, porque la otra vez cuando hubo el paro de 37 días, yo presenté también un proyecto, así como se aprobó la ley del censo volando, también pedí que se apruebe una ley para apoyar aquí a nuestra gente cruceña, a nuestros gremialistas, transportistas, para que haya un deferimiento de crédito, para que por ejemplo, que cree Cocotas y Zaguapá, no les cobre esos meses, ver solamente que pagan un interés, pero que sean pequeñas cuotas, porque es una forma también. Claro. Porque los que sufren aquí en Santa Cruz un paro cívico, mi estimado, es nuestra propia gente. Cierto. Yo recuerdo cuando estaba Evo Morales de presidente, había un paro de 5 días, o él al minuto ordenaba a sus ministros que bajen al lugar, ver cómo ayudar, porque él sabe que Santa Cruz no es solamente hasta el cuarto anillo, y lo que más sufre es la gente que vota por nosotros, la del color azul. Y ahí tenemos que estar siempre pensando en ello. Esperemos que mediante su medio también del Ejecutivo, los diputados también de otras líneas, que vean, que no piensen en sus intereses personales, sino darle un verdadero reconocimiento a nuestros abuelitos, que para nosotros creo que es muy importante un doble aguinaldo, y qué mejor en estos días tan importantes. Diputado Ángelo, le agradezco mucho por estar con nosotros, un fuerte abrazo, vaya a comprar su polerita, porque ya en Santa Cruz todo es normal. Así que todo es normal. Vamos, no, ya estamos alistando ya para comprar para los 3 días de carnecita, para el churrasco. No, yo creo, aquí todo el mundo ya está en el mercado comprando sus casacas, le comento. Ya el tema de Luis Fernando Camacho ya pasó a un segundo plano. Ya para la logia cruceña, ya Luis Fernando Camacho ya no es interés para ellos. ¿Sabe cómo le dicen a eso, diputado? Luis Fernando Camacho es capítulo cerrado, ¿no? Nuevo capítulo, ¿no? Correctamente, ya sí un capítulo. Ahora estamos, para ellos es muerto el rey, viva el rey. Aquí para la derecha fascista es así, porque ya están buscando querer poner otro trono. Así es. Bendiciones, y espero que hubiera salido excelente la carrera pedestre hoy día, no creo que ahora era, ¿no? Sí, salió súper bien, porque ganó como siempre representantes de Oruro, además que es integración, ¿no? Porque estaban de todo el país, en homenaje a Oruro. Espectacular para el mes de Oruro. Yo creo que la mejor forma de querer Bolivia es apoyar el deporte. Siempre lo hemos visto, el hermano Evo, ¿no? Apoyando pedestres. Hemos visto la Copa Evo, que fue un campeonato mundial para mí, ¿no? Creo que para este año también vienen de otros países, ¿verdad? Que felicitar esas iniciativas que esperemos se repliquen en otros departamentos. Muchísimas gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo, diputado. Hasta luego. Hasta luego, diputado. El diputado Ángelo Céspedes acá en la revista Contención, hablando de Santa Cruz. Normal en Santa Cruz, todo es normal. Te dice el diputado, ya he ido a comprar mi casaca con parcera y a bailar, se ha dicho en esta semana. Luis Fernando Camacho es capítulo cerrado, así nomás es la realidad. A rey muerto, rey puesto. Y ya se sabe quién va a ser el presidente del comité cívico. Lo dijo Pepe Pomacuzzi, colega periodista de Santa Cruz. Desde el día 1, Fernando Larach va a ser. ¿Tendrá una bola de cristal? Lo dudo mucho. Lo que sí tiene es una certeza de cómo se maneja y cómo se administra el comité cívico. Lo vamos a invitar en algún momento al señor Pepe Pomacuzzi para que nos explique cómo uno entiende esa lógica. Claro, cuando tú conoces el procedimiento, no necesitas tener una bola de cristal para saber cómo va a terminar esto. Amigos, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo a toda la gente que se ha conectado con nosotros a esta hora, a las 10 de la mañana. Nos reencontramos de este sábado al próximo, porque este sábado es el Carnaval de Oruro. Y como digno homenaje a este patrimonio de nuestro país, vamos a transmitirlo a través de las diferentes plataformas y por supuesto con la cobertura correspondiente, porque debe merecerse, debemos sentirnos orgullosos y por eso nosotros obviamente en ese marco estaremos participando del Carnaval de Oruro en presencia, por supuesto, disfrutando de las danzas y también a través de la difusión en nuestros medios de comunicación. Y qué mejor que hacerlo en el mes de los quirquinchos, como los conocemos. Un fuerte abrazo, hermanos quirquinchos. Nos reencontramos el próximo sábado, no se olviden de las redes sociales,
Ahí está mi Twitter, ahí está el Facebook y el periódico digital www.fundamental.com.bo, donde usted va a ser mejor informado durante toda la semana. Además, obviamente, nuestra red Causachun Coca Multimedia en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en todas las emisoras que nos descargan. No se olvide www.radiocausachuncoca.com y la 98.8 frecuencia modulada en La Paz, Radio Causachun Coca La Paz. Un fuerte abrazo, amigos. Nos despedimos. Nos reencontramos el próximo sábado. Felicidades, Oruro, por tus 242 años. Como tú, mi carnaval, no hay imperio ni reino que se pueda comparar. Los Andes son tu trono y el Sajama tu altar. Donde quiera que yo vaya, ahora ya te puedo ver. Tu mirada me acompaña, ya no me puedo perder. Y si un día las tinieblas envuelven a mi ser, muéstrame tu luz, mamita, y a ti quiero volver. Qué suerte que soy orureña, nacida aquí cerca del cielo, al lado de mi mamita.